siempre, digamos, como una aproximación y un aporte más que como una varita mágica, ¿no? Pero, digamos, se trata de que nos ayudemos a pensar juntos y creo que todos los aportes dados nos enriquecen enormemente para ir juntos elaborando estas formas que vamos a tener que desarrollar y tenemos que inventar formas de arreglar esto, ¿no? Eh, yo me he referido primero al asusamiento por parte de algunos, y yo creo que son una minoría que ha sabido oportunistamente, si quieren ustedes, capturar la situación difícil para crecer políticamente, cosa que es una cosa plenamente marxista-leninista, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? Porque el fin justifica los medios y para obtener un rédito propio han empleado la ideología del adversario. O sea que se ha hecho una utilización fuerte de una serie de criterios muy bien pensados, muy efectistas, ¿no? Digo esto porque cuando fue la elección de Trump, yo escuché que habían habido, cuando ganó las elecciones la primera vez, fue ese análisis perfecto de dónde hicieron focus groups eh, a través de las redes, en fin, es todo un análisis casi matemático. Bueno, acá no resultó, pero en Estados Unidos en la primera elección de Trump sí resultó y esa segunda vez no, ¿no? Eh, eh, pero sí es cierto que en la raíz humana de las personas que han hecho eso y que han asusado, existen los mismos problemas que existen en todos los peruanos, pues. Esto que tú has señalado, Glatzer, con toda claridad, el asunto del engaño, ¿no? De la apariencia, ¿no? La apariencia de fortaleza, la apariencia lo decía bien Raquel, ¿no? Eh, lo que ha habido es una especie de no reconocimiento del otro para, para poder afirmarme yo sin darme cuenta que yo también soy una persona muy limitada y que tengo algún valor, pero no tengo por qué despreciar el contrario, sino que tengo que aprender a apreciarlo. Entonces, yo no hablo contigo porque tú eres así, con prejuicio, tú misma has mencionado, Glasser, este, esta, eh, diríamos, eh, prejuicio, inclusive racial, ¿no? Bueno, y todos los epítetos que han hecho con el terruqueo, ¿no? Eh, generan, digamos, la autoconcepción de que yo soy perfecto. Digamos, lo digo esto porque creo que sí estamos en un proceso lógico y psicológico y político muy parecido al nacimiento del fascismo. Aunque no quiero llamarlo así, porque no quiero hacer un epíteto que luego lleve a decir que hay que combatir el fascismo. No, lo que hay es un proceso psicológico que, que se autoengaña y que además hoy día, gracias al desarrollo de la ciencia, tenemos muchas mayores posibilidades de espantarlo con todos los elementos que la ciencia, la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología social han aportado para que podamos desmontar algo así, ¿no? Yo recuerdo una frase del Papa, perdón, Francisco, en mi primera visita, que yo le digo: santidad, ¿qué hace con tanta oposición que tiene por estos tipos que me refería a Burke, a algunos cardenales? Y me dice: no me quitan el sueño. No le quitan el sueño, está como Jesús en la, en la barca, ¿no? No, me dice, porque yo no veo que tengan proyecto. Eso que se decía antiguamente son como tigres de papel, ¿no? Eh, y entonces me dice una cosa muy interesante. Si tú piensas que uno de ellos, lo habrás visto tú fotografiarse, porque hay fotos, ¿no? De este cardenal con una enorme cola roja, que es la que usaban antiguamente los cardenales. No lo digo por tu amigo, el de la música de Perales, ¿no?
se pone su cola roja y se fotografiaba con modelos de Versace, ¿no? Y posa y junto con las modelos. Entonces me decía, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Aquí la cosa, ¿no? De repente, pues, le gustan las modas, de repente pudo haber sido eso y no cardenal, ¿no? Es una persona que no tiene proyecto, tiene problemas escondidos que expresa de otra manera a partir del comportamiento. La felicidad del ser humano no está en hacerse castillos en el aire y vivir de ellos, sino encontrar las heridas que tiene para poder encontrar allí las esperanzas, y eso requiere un proceso terapéutico profundo, que es una relación social, no es un problema de mandarlo al psiquiatra. Socialmente podemos ayudar muchos a encontrar no mi verdad, sino la verdad de lo que somos, para encontrar luego las posibilidades. Lima siempre fue muy engañosa. La Lima de las Beatas es la misma Lima digamos, ostentosas, la misma Lima de las Zapadas y la misma Lima de los Santos. Esto una de las cosas que sería muy interesante que analicemos es la raíz colonial que está detrás de una sociedad en donde el capital minero sale por el Callao y donde esta ciudad era conocida ya mundialmente en el siglo XVII, de tal manera que en Europa se cambia, vale una Venecia, el lema, porque Venecia era lo máximo, vale una Venecia por vale un Perú, éramos conocidos mundialmente. Y la riqueza siempre existió en el Perú, aunque a costa de la disminución de la población indígena. Entonces es una especie de loca ilusión, ¿no? Tenemos ese vals que dice, las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Yo creo que estamos ahora ante una loca ilusión. Y esa loca ilusión tenemos que pensar cómo socialmente hacemos un trabajo terapéutico de reflexión en donde todo el mundo entre dentro de sí, dentro de su clase social, y reconozca las mentiras que nos hacemos, ¿no? Yo lo digo siempre porque lo digo en público, ¿no? Yo soy hijo de un padre de policía, ¿no? Que fue hijo bastardo de un gran hacendado. Yo no tengo por qué esconder eso. Me ha costado muchísimo, porque mis hermanas me decían, cállate la boca, ¿no? Ahora que están viejitas ya no me lo pueden decir, pero porque escondemos, tenemos muchas cosas de las cuales dolernos, porque hay mucha vergüenza en un país que ha sido jerárquico totalmente, y en donde unos están encima de otros y en donde todos competimos por tener el lugar de reconocimiento para que el otro me reconozca y así poder subir en la escala social. Eso se mantiene. Y eso es además mental, y creo, lo digo con toda sinceridad, la Iglesia ha contribuido enormemente a eso. Los indios no se salvaban, los negros menos, ¿no? Y más depende de la categoría que había dentro de eso, ¿no? Y entonces es todo un sistema permanente de aspiración y de ilusión. Si no, no tendríamos a congresistas que tienen que inventar títulos y comprarlos en Azángaro, ¿no? Para decir que son. Si nos franqueáramos, sería mejor, pero también para eso debemos oportunidades para que la gente surja y reconozca el valor que tiene, en lo que realmente vale. No sé si han leído ustedes ya la ultimísima novela que acaba de salir de este chico López de Romaña, sobre cómo lo doman, que se llama la jaula invisible, cómo lo doman para ganarlo para este grupo católico y lo convencen de que él es la maravilla. Era el último de la clase, pero para el grupo que lo acogió era lo máximo, ¿no? Y lo ilusionan y lo enamoran de algo que él no era él mismo. Él ha tenido que hacer todo un proceso personal de reconocimiento de la verdad de quién es, porque lo habían engañado para poderlo tener como un instrumento fácil de manipulación. Si toda nuestra clase media es así, es porque
hay un elemento muy importante en lo religioso, que es la ingenuidad. Tenemos un país en donde la religión ha aniñado a la gente en vez de hacerla madurar. Y mucho más en los últimos años. Yo creo que en los últimos años, desgraciadamente, se paró la evangelización, todo ese proceso que el cardenal Andazuri comenzó, ayudando a que la gente se sintiera sujeto, se sintiera feliz, una iglesia linda, abierta, comprometida, digamos, que canta y baila, que sigue en nuestro pueblo, lo pueden ver bueno, en el Paseo de los Héroes Navales, todos los domingos, la cantidad de muchachos bailando y haciendo expresándose, ¿no? El deseo de ser, ¿no? Y de ser con todas sus cualidades, sus valores. Y que estos últimos días estaban los pobres arrinconados porque les habían tomado la plaza, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay sinceridad en nuestra gente cuando se encuentra de tú a tú. Si creamos un país de tú a tú y aprendemos a hacer eso y hacer también una iglesia mucho más cercana, no encima, no lejana, se disuelve la idea de que aspirando a mucho y aspirando digamos, soñando lo insoñable, uno puede ser, y en realidad con eso se hunde, ¿no? Entonces hay elementos de felicidad cuando se está de igual a igual, y lo que hay que hacer es igualar más las relaciones, las instituciones, los modos, y convertirnos todos en acompañantes, maestros, en suscitadores de confianza, ¿no? Y en ese sentido, signos públicos reales de una forma nueva de vivir la fe, yo creo que pueden ayudar muchísimo a que las personas se levanten, pero se levanten por sus propias fuerzas, con lo que valen, no se levanten a aparentar lo que no son. Y en ese sentido es cierto que hay mucho abandono, porque, digamos, los que tenemos una cierta posición, nos es difícil por determinado tipo de funciones o de tareas estar más cerca, ¿no? Sin embargo, es muy interesante lo que ocurre en quienes sabiendo algo, aprendemos a acercarnos. Y no a paternalistamente, sino a conversar para poder ayudar con el aporte que llevamos, porque es verdad, los que estamos en la clase media que ha superado un cierto nivel económico, es por lo que hemos podido estudiar, y tenemos mucho que dar y compartir, y la gente lo quiere además. Una de las notas más importantes de la coyuntura que hemos vivido es que se ha votado por un maestro. Eso es muy importante. Todos los pueblos siempre quisieron su escuela, siempre. Y los gamonales en la época de los años 50, ¿no? Y en la historia, o hicieron escuelas que no tenían profesores, ¿no? O les evitaron tener escuela. Y la gente tiene una aspiración a ser, a pensar. Miren ustedes la respuesta que ayer la esposa del presidente electo le ha respondido a la reportera exitosa, ¿no? Ella le pregunta, señora, ¿y ya estará pensando en qué vestido se va a poner para la toma del mando? Y le dice, señorita, discúlpeme, ¿no? Pero eso, el vestido no hace a la persona. Lo que hace a la persona es su trabajo, su servicio. Esa es una persona que tiene un sentido de vida y de dignidad que nos enseña y que nosotros tenemos que aprender también a dialogar y a convertir. De hecho, en nuestro país ese proceso se ha estado dando, inclusive con la servidumbre, que es una cosa única, que creo que en toda América Latina somos el país que más servidumbre tiene y que tiene ahora una ventaja comparativa. Las personas que sirven en las casas son contratadas. En Italia, por ejemplo, es una desesperación por tener una peruana o un peruano que ayude, porque hay experiencia, pues, ¿no? Aún así, en ese proceso hay dos tipos de procesos tremendos, ¿no? El más terrible es el desprecio, el maltrato, pero luego también el paternalismo, ¿no? Pero hay ejemplos de personas entre nosotros que han pues, aprendido a ser amigos, ¿no? De las personas que tienen menos y tienen menos educación y que han surgido y que han permitido que las familias se igualen más y hayan surgido personas de mucho valor y calidad.
Y entonces, no sé, yo creo que como iglesia tenemos una tarea enorme de aprender a igualar. Y para eso necesitamos no una élite de curas que saben todo y que se creen la divina pomada, sino personas que desde el inicio en su formación se educan en el corazón de la vida de la gente como servidores, acompañantes, si es posible con los mejores estudios posibles, ¿no? Pero no para subir, ¿no? Tengo varios problemas yo ahorita en mi clero con eso. Bueno, quiero decirles ahora que el seminario está excelente en ese sentido porque antes de empezar la pandemia se habían ido todos a la selva y los 42 regresaron felices, ¿no? Felices, ¿no? Y luego se regresaron a encerrarse y se convirtió el seminario, como no había servidumbre, en un gran monasterio en donde todos formaban equipos, unos limpiaban, unos cocinaban, los otros tendían las camas, los otros barrían, ¿no? Rezaban juntos. Hoy día es una comunidad y todos chicos sencillos. Y los curas jóvenes en ese momento, todos son 15 que están en todos los pueblos jóvenes de Lima Centro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que le llamamos antes en Acción Popular fue cooperación popular, ¿se acuerdan? ¿No? En el terremoto fue el voluntariado del terremoto cuando salimos todos a ayudar a la gente, ¿no? En el campo. Eh, Después se quiso hacer otras experiencias parecidas, como Sinamos, etcétera, pero fueron muy de arriba hacia abajo, ¿no? Yo creo que el asunto es cómo emparejamos, cómo hacemos que es uno de los ideales de la Revolución Francesa no cumplido, ¿no? La igualdad. La fraternidad comienza por la igualdad. Por la libertad también, pero no es una libertad individual, es una libertad de servicio. En ese sentido, algo que mencionó al inicio Ana María es interesante porque se trata de justamente la libertad desarrollada como servicio, ¿no? Que el precioso tu ejemplo de Margaret Mead con el asunto del fémur, ¿no? Del fémur curado, ¿no? Uno es más cuando se dispone a la posibilidad de ser con el otro, ¿no? De ser juntos, ¿no? A mí me parece que, bueno, eso es lo último, ¿no? Cuando hay una crisis tan fuerte como la que hemos vivido, así de sopetón, así como una tormenta, ¿no? Una canada como la que hemos vivido, al haber salido las cosas más difíciles, eh, me parece que justamente se genera el tema propio de los momentos de mayor crisis, que es el renacimiento. Yo creo que tenemos que trabajar ese tema, o sea, cómo se renace, ¿no? Uno de ustedes se mencionó del asunto del nacer, ¿no? Sí, fue Ana María al inicio, ¿no? Cómo nacer a la libertad, ¿no? Eh, Últimamente se está trabajando mucho en algunos países el problema más a nivel mundial. Estamos pasando todos por lo mismo, se está agotando todo y tenemos que plantearnos el problema. Ustedes saben que hasta el día de hoy no hay una filosofía del nacer humano. Recién las únicos, son 4 filósofos mundiales que han hablado del nacer y no en forma completa. Una de ellas es eh, María Zambrano, otro es Sloterdijk, recién un alemán. Hay 2 o 3, no se ha tratado el tema en filosofía. Por eso toda la filosofía moderna es sobre la muerte. Para Heidegger somos arrojados a la existencia, y no es verdad. Todos cuando nacemos nos envuelven en pañales, nos acogen, nos besan, nos ponen un nombre. Y en vez de reflexionar eso, todos estamos atarantados porque somos arrojados. A él de repente lo tiraron al suelo, ¿no? Pero a la mayor parte de la humanidad, que el 99.9 lo acogen y lo empañan y lo apapachan. Es una filosofía que está marcada por la muerte. Y el ser humano es un ser para nacer y renacer. Permanentemente nace. Y todos los ejemplos de muerte que nosotros tenemos cuando entierran a las momias para que renazcan caminando y yendo por ¿no? En la visión andina es subir a la cumbre de los cerros, ¿no? Donde está el agua y donde está la vida, ¿no? Y en las culturas antiguas se pone en posición de feto al cadáver para que renazca, ¿no? Hay una filosofía de la vida cotidiana sencilla del pueblo que tenemos que retomar. Y eso es un tema, digamos, futuro, pero
que no solamente es teórico, sino práctico, ¿no? ¿Cómo renacer? Yo pienso, digamos que como iglesia vamos a tener que trabajar mucho el brindar una iglesia más cercana para igualar más. En ese sentido, estoy en este momento, he ido a Roma, he estado mucho tiempo, un mes, porque estoy propiciando el que me den permisos para varias cosas que no están permitidas, ¿no? Por ejemplo, me den permiso para que mm, familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores, laicas, asuman parroquias, porque es mejor mandar a los curas a estudiar un poco, ¿no? Y que los párrocos, los laicos hagan de párrocos o de jefes de las iglesias, levanten las comunidades como lo hacen cuando se van a Europa. En Europa hay cantidad de cosas de iglesias en París, por ejemplo, que las han levantado laicos y mantienen la comunidad cristiana sin necesidad de que haya curas. Luego, hay un cura que le celebra una vez por semana la misa, ¿no? O dos veces en el domingo, lo que sea. Pero hay que pensar formas más igualitarias, más cercanas, que permitan que la iglesia sea signo de lo que debe ser la sociedad. No para que la sociedad sea igual a la iglesia, pero sí para que un pequeño signo ayude a la gente a igualarse. Porque si no, no, o sea, lo vamos a reproducir. Digo, porque en las mismas parroquias se ve, en las hermandades, la desigualdad, ¿no? La vez pasada fui a la Hermandad del Señor de los Milagros, de una charla, y habían detrás del telón, de donde yo hablaba, habían unos que estaban ahí sentados. Entonces yo me acerco, ¿quiénes son estos? Les pregunto a todos, les dice, los castigados, me dice. Y entonces yo a vez en cuando volteaba y les hablaba a los castigados también, ¿no? Y me dicen, no, a los castigados no se les habla. ¿Cómo que no se les habla? Reproducimos el sistema de castigos es que no, esa es la visión militar de la concepción virreinal, que la reproducimos permanentemente. Entonces, las hermandades tienen que ser comunidades. Hay que ver la manera como las hacemos. Para eso, ¿qué hacemos? Un método muy interesante que podríamos pensar también para la sociedad es discutirlo todo y acordarlo. A eso el Papa le llama sinodalidad. Eso lo hicimos en la consulta que hicimos en la Asamblea Sinodal, con delegados, todas las parroquias presentaron, fuimos 800 delegados, y acordamos cómo hacer la Iglesia de Lima. El Papa quiere que a nivel latinoamericano y a nivel mundial la Iglesia consulte cómo debe ser el futuro y se organice de acuerdo al acuerdo que tienen las autoridades junto con el pueblo mismo, y así avanzar, ¿no? Bien, es un aporte pequeño, pero creo que por ahí me parece que podríamos entrar. Si ustedes también a través como ahora, ¿no? Vamos invitando a toda la gente que conocemos a hacer un diálogo y vamos acordando cómo cambiar las cosas, creo que podríamos llegar hasta los niveles políticos más grandes, ¿no? Por eso también como iglesia quisiéramos iniciar un diálogo también con los nuevos gobernantes, pero no en secreto, sino abiertamente como una asamblea, ¿no? Hay que ver cómo se hace, ¿no? Bueno, por ahí, para no extenderme más, ¿no?